En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, 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 ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Hoy, nuestro programa número 55, programa en el que pondremos fin a la lectura y a los comentarios del libro de Génesis. Solo nos queda leer y comentar del capítulo 50, capítulo con que finaliza el libro de Génesis, el párrafo desde el versículo 15 hasta el versículo 26. Y con eso entonces terminamos nuestro comentario al libro de Génesis, donde hemos rescatado hermosas y preciosas joyas acerca de nuestro bendito y precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenidos a este último programa en que cerramos el ciclo del comentario al libro de Génesis. En los próximos programas iniciaremos entonces la siguiente lectura al segundo tomo escrito por Moisés, que forma parte del Pentateuco, el libro de Éxodo. Quisiera contarles que con este programa, nuestro programa número 55, estamos finalizando el mes de diciembre del año 2023 y durante los meses de enero y febrero del 2024 no estaremos emitiendo programas nuevos, comentando ahora el libro de Éxodo, sino que eso, Dios mediante, lo iniciaremos a partir del mes de marzo. Y lo que haremos durante los meses de enero y febrero será repetir los 55 programas que ya hemos emitido, uno por día, a partir del 2 de enero del 2024. No vamos a contar el 1 de enero porque es feriado, Día del Trabajador, pero a partir del martes 2 de enero iniciaremos la repetición de los 55 programas que ya hemos realizado hasta aquí, uno por día. En la mañana, por poner un ejemplo, el martes 2 de enero del 2024, a las 10 de la mañana, de 10 a 11, emitiremos el programa número 1. Repetido ese mismo martes en la tarde, de 19 a 20 horas. Así que en la mañana, de 10 a 11 de la mañana, y en la tarde, de 19 a 20 horas. Ese es el programa número 1, el martes 2 de enero. El martes 3, el programa número 2, en la mañana, de 10 a 11, y en la tarde de 19 a 20 horas. Y así entonces, día por día, un programa distinto, y abarcaremos con estos 55 programas ya grabados y emitidos, abarcaremos los meses de enero y febrero. Así que les comparto esta buena noticia por si tú no pudiste escuchar o seguir la temática desde el programa número 1, entonces durante los meses de enero y febrero, en un horario especial, más de verano, entonces tendremos la oportunidad de repasar estos 55 programas. Y si Dios nos concede la gracia, la salud y la oportunidad, a partir del mes de marzo del próximo año, continuaremos entonces con nuestros comentarios y nuestra lectura al libro de Éxodo. Muy bien, así que en el programa de hoy vamos a asistir a las últimas palabras y acciones de José y vamos a asistir a su muerte. El libro de Génesis se cierra con la muerte de José a los 110 años.
Así, pero antes de entrar entonces en materia, vamos a orar como en nuestra sana costumbre, a orar una oración cantada, que en esta oportunidad se la pediremos prestada a nuestro hermano Marco Barrientos, con esa hermosa canción titulada En ti confía mi corazón. Vamos a unirnos a la letra de esta canción, vamos a unirnos al espíritu de nuestro hermano Marco Barrientos, al Espíritu Santo, para declarar con plena fe, con plena decisión, para decirle a nuestro Padre Celestial y a su bendito Hijo: en ti confía mi corazón. En ti, Señor, reposa mi alma. Que esta sea verdaderamente nuestra actitud de fe hacia el Señor. Así que, en el nombre del Señor, elevemos esta oración al Señor.
Bien, amigos y amigas, estamos de regreso después de esta hermosa oración cantada que hemos hecho a nuestro Padre y a su bendito Hijo para pedir que Él haga siempre su voluntad en nosotros. Muy bien, entremos en materia. En los últimos versículos dijimos que solo nos falta leer y comentar algunas cosas del último párrafo del capítulo 50, desde los versículos 15 al 26. El capítulo 50 es el epílogo del libro de Génesis y también el epílogo de la vida de José. Acaban de dar sepultura a Jacob en el lugar que él había solicitado, en la tierra de Canaán, y regresan entonces de sepultar a su padre. José y sus hermanos regresan a Egipto. Dice entonces el capítulo 50, versículo 15, que viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron o pensaron, reflexionaron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ellos cavilan en sus pensamientos diciendo: es probable que ahora que nuestro padre ha muerto, José quiera ahora entonces tomar venganza del mal que le hicimos. Así que enviaron a decir a José: José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, agregan a esas palabras de Jacob, agregan los hermanos de José: te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y dice la frase siguiente: y José lloró mientras hablaban. Mientras le daban la información de sus hermanos pidiendo clemencia, José nuevamente rompe en llanto. No sé si se han dado cuenta, pero las varias veces que menciona el texto bíblico que nuestro estimado y querido hermano José lloró, sería interesante que repasen estos últimos capítulos y contabilicemos cuántas veces dice el texto que José lloró. Era un hombre muy sensible, un hombre que está completamente sanado del rencor, del odio, del deseo de venganza, pero que muestra una sensibilidad que llama la atención. De hecho, dice el versículo 18, vinieron sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. José no quería esa relación de amo a esclavo con sus hermanos. No tengan temor. ¿Y por qué no tienen que tener temor? Dice: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso voy a tomar yo el lugar de Dios? ¿Quién soy yo para condenar? ¿Quién soy yo para castigar? Ese no era el espíritu de José. Le dice más todavía en el versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Es por eso que él no tiene ningún rencor al respecto, porque él ha visto cómo Dios usó eso que originalmente había nacido en una mala intención, en la envidia. Y sin embargo Dios, a los que son sus hijos, dice, hace que todas las cosas les ayuden a bien. Dios puede perfectamente revertir el mal
para que se traduzca en bien. Aleluya. Y José da testimonio de eso. Dios lo encaminó. La NBI dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. ¿Qué cosa estaban viendo? Salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Son las palabras de José. Son las palabras finales de José. Y entonces el escritor agrega que no solo no tienen que tener miedo, sino que dice: yo les prometo, ¿no? Yo sustentaré a ustedes y a vuestros hijos. No solo no voy a cobrar revancha ni venganza, sino que los voy a sustentar a ustedes y a vuestra descendencia. Así los consoló y les habló al corazón. Y entonces dice el texto, ya haciendo un resumen, porque allí termina la historia, que habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Pone fin entonces a la vida de José, ya no relatando más pormenores de su vida, sino que diciendo que él habitó en Egipto y llegó a vivir allí 110 años. Agrega los últimos detalles en el versículo 23, dice: y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José entonces, y estas son sus últimas palabras, dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Recuerden que entró esta familia en un número de 70 personas a Egipto, pero esa no es la tierra prometida. La tierra prometida no es la tierra de Egipto, no es la tierra de Gosén, es Canaán. Pero José sabe con toda certeza de que Dios nos va a visitar, nos va a sacar de Egipto y va a llevarnos a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, la tierra de Canaán. Así que dice el texto que hizo jurar José a sus hermanos, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Yo no estaré vivo para cuando eso ocurra. Sin embargo, saquen de aquí mis huesos y entiérrenme en tierra de Canaán. Cosa que ocurrirá cuando lleguemos al relato del libro de Josué. Y murió entonces, dice José, a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Estas son las últimas palabras del libro de Génesis, el primer tomo del Pentateuco, escrito inspiradamente por nuestro querido hermano Moisés. Por lo tanto, en estos 50 capítulos que conforman el libro de Génesis, hemos dicho, registra 10 historias. La última es la historia de la familia de Jacob, que comenzó allá en el capítulo 37 y que está terminando aquí en el capítulo 50. Historia articulada con José como protagonista. La historia de la familia de Jacob comenzó cuando José tenía 17 años y está terminando aquí, o termina aquí, con José muriendo a los 110 años. Así el libro de Génesis, que comenzó con la historia de la creación misma, nos ha llevado en un recorrido histórico por más de 2000 años, contando solo desde la caída en adelante.
No sabemos cuánto tiempo ha transcurrido desde la creación misma hasta la creación del hombre, y luego cuánto tiempo transcurrió de la historia del hombre antes de la caída. Pero contando solo, como hemos dicho en los programas anteriores, desde la caída misma, que pareciera que desde ahí el registro bíblico hace cómputos, coloca números y cifras. Hemos dicho que desde Adán hasta Abraham hay 2000 años, y estamos más allá de Abraham porque hemos relatado la historia de Isaac, de Jacob y en particular de José, que sobrevivió algunos años más a su padre Jacob. Por eso decimos, hemos recorrido en 50 capítulos más de 2000 años de la historia humana, contando desde la caída hacia adelante. Desde el relato de la creación hasta la muerte de José. Desde Adán, el primer hombre, hasta José, el hijo primogénito de Jacob, primogénito por el lado de Raquel, su esposa amada. Así hemos finalizado, amigos y amigas, este comentario final a este último capítulo del libro de Génesis, el párrafo que nos faltaba por comentar. Digamos a modo de resumen lo que ya hemos dicho, que José y sus hermanos y todos los que le habían acompañado después de sepultar a Jacob su padre, volvieron a Egipto. Y ante el temor de que una vez muerto Jacob su padre, José quisiera ahora vengarse de ellos, vinieron sus hermanos delante de José y se postraron diciendo: «Henos aquí por siervos tuyos». Pero José les respondió: «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?». Y así una vez más José da muestras no solo del perdón otorgado a sus hermanos, sino también de la completa sanidad de su alma. Más aún, promete sustentarlos a ellos y a sus hijos. La actitud de José y las palabras de sus hermanos nos recuerdan las palabras de Jesús a sus discípulos. Por eso estoy haciendo este pequeño resumen, porque quiero rescatar, repito, la actitud de José y las palabras de sus hermanos, ¿no? Cuando le están diciendo: «Henos aquí por siervos tuyos», nos recuerdan las palabras de Jesús a sus discípulos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15, que quiero entonces leerlo para ustedes, el 15, 14 y 15. Juan capítulo 15, versículo 14, dice Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos». Los hermanos de José quieren ubicarse respecto a José como siervos, y los discípulos querían ubicarse con respecto al Señor como siervos, pero Jesús dice: «Yo ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer». En otras palabras, por supuesto que tenemos que hacer lo que el Señor manda. La pregunta es si hacemos lo que el Señor manda en calidad de siervos o en calidad de amigos. El Señor Jesucristo quiere que hagamos su voluntad. El Señor Jesucristo quiere que obedezcamos lo que Él manda, pero en la calidad de amigos, de personas que, conociendo su voluntad, porque eso está diciendo ahí en Juan 15, no los voy a llamar más siervos, sino amigos, porque lo que yo tenía que contarle de mi Padre ya se los he dicho, no le he ocultado nada. Pero ahora desde esa posición en que sabemos lo que le agrada, en que sabemos lo que le desagrada, en que sabemos lo que Él espera de nuestra obediencia,
Dice, hagan mi voluntad como amigos. Hagan mi voluntad porque la conocen y porque me aman. En este mismo evangelio él dirá, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Así que hermosa esta figura, esta relación entre los hermanos de José y José. Yo no estoy en la posición de tomar venganza, dice José. Ustedes son mis hermanos. Yo los he perdonado y los amo y los voy a sustentar, tal cual como el Señor Jesucristo ha prometido a nosotros, sus discípulos, sus siervos. Pero que ya no nos llama siervos, sino nos llama amigos, porque Él nos ha revelado la voluntad del Padre y nos ha revelado su corazón para que, repito, con el corazón de amigos, con la actitud de amigos, conociendo su voluntad, nosotros hagamos, le obedezcamos por afecto, por amor, porque somos amigos. Alabado sea el Señor. José vivió 110 años en total. De esta manera termina una historia que comenzó cuando tenía 17 años de edad. Al igual que su padre, José tiene una petición antes de morir. Recuerdan que la petición de Jacob, el papá, había sido entiérrenme en Canaán, no aquí en Egipto. Pero José tiene una petición también a sus hermanos. Solicita que sus hermanos hagan llevar sus huesos con los hijos de Israel cuando Dios visite y les haga subir a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y así, después de 13 años de sufrimiento, recuerden que la historia de él comienza cuando tenía 17, más 13 años de sufrimiento, y de 80 años de gobernador en Egipto, José expiró. Es muy interesante entender que Dios visitó el imperio egipcio durante 80 años en la persona de José. En la persona de José, durante sus 80 años como gobernador de Egipto, Egipto conoció la bondad, el poder, la sabiduría de Dios. Egipto tuvo una visitación de Dios, tuvo una oportunidad de conocer al único Dios verdadero, al Dios de José, en quien moraba el espíritu de los dioses, como testificó el propio Faraón. Tuvo una oportunidad de salvación. Alabado sea el Señor. Hagamos aquí una pequeña pausa con otra hermosa alabanza y después de ella haremos una conclusión final a todo el libro de Génesis en la segunda parte de nuestro programa. Así que le invito a que alabemos al Señor ahora para poner fin a este programa número 50, donde estamos colocando fin al comentario del libro de Génesis. Y hagamos entonces una hermosa alabanza interpretada por el grupo Hillsong, titulada Majestad. E invito a exaltar, a reconocer la majestad, la gloria del Dios nuestro, del Dios a quien servimos, de este Dios maravilloso que se ha revelado en la persona de Cristo Jesús, y esa revelación nos ha alcanzado y nos ha dado vida. Adelante entonces con Majestad, interpretada por Hillsong. Rendido por tu mano.
gracias, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Inmenso amor por mí, tu vida entregaste en el gran sacrificio. Amén. Amigos y amigas, qué hermosa canción. Majestad, la gloria de nuestro Dios, que cuando contemplamos esta majestad en su presencia, nos transforma, nos impacta y cambia el sentido de nuestra vida, nuestro corazón. Alabado sea el Señor. Bien, amigos y amigas,
en esta última parte del programa de hoy. Vamos a hacer una conclusión general. Vamos a decir así ahora nuestro propio epílogo de este libro precioso, primer tomo escrito inspiradamente por Moisés y que forma parte del Pentateuco. Aquí termina esta primera parte de la historia de la descendencia del Mesías prometido. Recuerden que ese es el hilo conductor de esta historia, que comienza aquí en Génesis y que va a terminar en el Nuevo Testamento. La historia del linaje del Mesías prometido. Una historia que abarcó desde el primer hombre, Adán, hasta José, el hijo predilecto de Jacob. Y que esta historia abarcó desde la creación misma hasta la muerte de José en Egipto. Esta historia que hemos leído y comentado en su primera parte, esta historia que después de la desobediencia de Adán, allá en Génesis capítulo 3, se convirtió en una tragedia, es no obstante también una historia de esperanza. Dios en su infinito amor, misericordia y gracia, no solo promete redención para el hombre, sino también promete el fiel cumplimiento de sus propósitos eternos. Aún más, en esta historia vimos a Dios no solo prometer, sino levantarse y comenzar a entretejer el linaje del Mesías que habría de venir. Es decir, que Dios no solo prometió, sino se puso inmediatamente, apenas producida la caída, se puso manos a la obra para llevar adelante su obra perfecta de redención, enviando al Mesías. Esta elección, donde Dios comienza a entretejer el linaje del Mesías, comienza con Set, el hijo que sustituyó a Abel, y Dios la lleva a cabo en virtud de su pura gracia, esta elección, ¿no? De su pura gracia libre y soberana. Pues toda la raza humana está caída y en consecuencia es merecedora solamente de la justa condenación divina. Así la historia de la raza humana en el libro de Génesis, que es como un río que se ramifica en varios brazos, se concentra casi exclusivamente en aquel brazo que comienza a correr y a crecer hasta la plenitud del tiempo y que traerá al mundo al bendito Salvador. Entonces, indudablemente hay una elección, porque a lo que le interesa a Dios, y de eso se trata el énfasis de esta historia bíblica, es cómo Dios fue entretejiendo el linaje del Mesías hasta su llegada al mundo para salvarlo. Pero atención con esto, en ninguna manera esto significa que Dios se desprendió del mundo o se desentendió del mundo. Toda vez que lo que Dios estaba comenzando a hacer cuando hace esta elección y va relatando la historia solo de una línea, solo de un brazo de este río que se ramifica en muchos brazos, Dios estaba comenzando a hacer, era gestar la venida del Salvador de todos los hombres. Así que no podemos concluir que la elección de Dios significa exclusión de los demás. Porque el Mesías que Dios va a entretejer y que va a levantar y que va a originar, será Salvador de todos los hombres, de todas las razas y de todos los tiempos. Así que cuando nos formulamos la pregunta, ¿qué ocurrió con la descendencia de Caín, por ejemplo? ¿Cuál fue la suerte de los camitas y los jafetitas? Porque recuerden que Noé tuvo 3 hijos, Cam, Jafet y Sem, y el linaje del Mesías corre a través de Sem. Así que, ¿qué pasó con los camitas y los jafetitas? ¿Qué pasó con los ismaelitas? Porque la historia del Mesías corre por Isaac y no por Ismael. ¿Qué aconteció con Esaú y su linaje? Porque el linaje del Mesías corre por Jacob y no por Esaú.
Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, según el libro de los Hechos, y leo lo que dice Hechos 14, versículos 16 y 17, y ponga atención, por favor, dice: Dios en las edades pasadas ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Ahora atención, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Así que una cosa es que Dios permitiera que cada uno, de acuerdo a una vez producida la caída de la raza humana, cada uno se fue por su camino. Somos como ovejas descarriadas, cada cual se apartó por su camino. Pero lo interesante de Hechos 14, 16 y 17 es que, dice Pablo, si bien Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. O sea que estos pueblos no quedaron sin testimonio del Señor, sin revelación del Señor. ¿Y cuál fue el testimonio? Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Te das cuenta? Ningún pueblo o nación quedó sin testimonio de Dios. El apóstol Juan, refiriéndose a Jesucristo como la luz verdadera, declara en Juan capítulo 1, versículos 9 y 10, declara que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, en el mundo estaba. Rescata una frase que la luz de Jesucristo alumbra a todo hombre. La teología católica da cuenta de esto diciendo que en toda cultura, en todas las naciones, se pueden encontrar las semillas del verbo. No una gran revelación, no una revelación sobrenatural como la que Dios le va a dar a Israel o como la que nos trajo a nosotros por medio del Evangelio, pero sí semillas del verbo, porque aquella luz verdadera alumbra a todo hombre. Asimismo, el profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hace una revelación tremenda al respecto. El profeta, reprochando al pueblo de Israel por menospreciar el nombre del Señor, les dice que Dios no va a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Llega el momento en que Dios dice que no quiere ninguna ofrenda de su pueblo Israel. ¿Significa eso que Dios va a quedarse sin alabanza, sin adoración, porque ya no va a aceptar más la ofrenda de Israel? El Señor no lo necesita, ni mucho menos depende de las ofrendas de los israelitas que lo tratan con desdén. Por lo demás, dice el profeta, y a esto es lo que quería llegar, Dios recibe verdadera adoración de otros pueblos. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Y el profeta Malaquías, en el capítulo 1, versículo 11, escuche esto, dice así, Dios dice así, a través del profeta, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones. ¿Acaso ustedes son los únicos que se creen que me ofrecen adoración? De alguna manera el profeta Malaquías está diciendo que Dios tiene pueblo en todas las naciones y tiene gente que le ofrece ofrenda pura a Dios. Fíjense en los testimonios que hemos visto, ¿no? Hechos capítulo 14, Juan capítulo 1, versículos 9 y 10, y las palabras del profeta Malaquías capítulo 1, versículo 11. Ahora Pablo por su parte es mucho más categórico todavía. En efecto, según el apóstol, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Estoy hablando de Romanos capítulo 1. ¿Pero por qué se revela la ira de Dios? Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Y está hablando de la raza humana en general, no de Israel. ¿Y por qué lo que de Dios se conoce les es manifiesto, les es sabido y conocido? Pues Dios se lo manifestó, dice. Así que hay claramente una revelación de Dios a todos los pueblos, a todas las naciones.
¿Qué conocimiento de Dios que Dios mismo les había revelado tenían los pueblos? Y entonces, en Romanos 1 del 18 al 20, Pablo contesta esta pregunta y dice así: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. O sea, basta contemplar la creación para, a través de esa creación visible, percibir que hay un Dios que es poderoso. De modo, dice Pablo, que nadie tiene excusa. Y por eso la ira de Dios se revela. Pero para que la ira de Dios se revela, está diciendo, es porque hay una revelación de Dios. Así que nadie tiene excusa porque efectivamente la luz de Dios estuvo presente sobre todos los pueblos de la tierra. Y Pablo declara sin tapujos que todos los pueblos son responsables y no tienen excusa delante de Dios. La sentencia, pues, inexorable es, pues habiendo conocido a Dios. Guarde esa frase. Pues habiendo conocido a Dios. Y está hablando de todos los hombres. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Atención, aunque este conocimiento no fue sobrenatural como el que otorgó la ley al pueblo de Israel, ni mucho menos como el conocimiento de Dios que nos trajo el Evangelio de Jesucristo, no obstante, ese conocimiento de Dios, que podríamos llamar revelación natural de Dios, era suficiente para que los pueblos y las personas, frente al testimonio que daba la creación de su eterno poder, le dieran gracias, y frente al testimonio que daba la creación de su deidad, le glorificaran como a Dios. Desgraciadamente, dice Pablo, los gentiles no actuaron así, y en consecuencia quedaron bajo la condenación divina. ¿Qué posibilidad de salvación tenían entonces frente al testimonio acusador de un testigo tan potente como la creación? Bueno, ¿qué posibilidad de salvación? Por medio de su conducta, ninguna. Porque ya vimos que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, así que por su conducta están condenados. La única posibilidad de salvación era la salvación en Cristo por medio de la fe. Quienes en medio de sus pecados, ya estoy hablando de toda la gente antes de Cristo, todos los pueblos del Antiguo Testamento, quienes en medio de sus pecados hayan manifestado fe en Dios, sin lugar a dudas que el sacrificio de Cristo, realizado miles de años después, les alcanzó y los salvó. Vamos a decir así, retroactivamente. Operó en ellos. Y así como los judíos que se salvaron no lo fueron por medio de la ley, sino por la fe en la ofrenda única, perfecta y eterna del sacrificio de Cristo, así también los gentiles salvos de antes del advenimiento del Salvador lo serán exclusivamente por medio de la fe. Mientras la creación y la ley condenaron a todos los hombres por sus malas obras, la creación a los gentiles y la ley a los judíos, emergió entonces la figura de Jesucristo como la única esperanza de salvación de todos aquellos hombres. Esta es la buena nueva del Evangelio. La creación en general y la ley en particular dan así testimonio inequívoco que por la conducta ningún ser humano será justificado ante Dios. La creación, testigo que acusa, denuncia y condena a los gentiles por cuanto habiendo conocido a Dios no actuaron consecuentemente. La ley por su parte con mayor razón acusa, denuncia y condena a los israelitas. Estos dos testigos denuncian que todos los hombres somos responsables ante Dios y por tanto merecedores de la condenación divina. Solamente en Jesucristo,
el elegido de Dios, podríamos encontrar salvación. Y así lo dice Pablo, dice, así sucederá, dice Pablo, el día en que por medio de Jesucristo, único medio de salvación de todos los pueblos y razas, Dios juzgará los secretos de toda persona. Es decir, lo interior de todo hombre. En aquel día los hombres no serán juzgados por la creación ni por la ley, sino por medio de Jesucristo. Nuestro Dios buscará entonces la fe en sus corazones, las semillas del verbo, y de hallarla, el sacrificio expiatorio de nuestro bendito Señor Jesucristo, sin lugar a dudas, cubrirá toda obra perversa de ellos. Amén. Aleluya. Qué gloriosa y buena noticia. Bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa y les recuerdo que a partir del 2 de enero del 2024, a través de Radio Ágape FM 103.1, a partir del 2 de enero, martes 2 de enero, repetiremos los 55 programas ya emitidos, uno por día, de tal manera que ocuparemos los meses de enero y febrero para que usted tenga la posibilidad de recordar, de repetir seguramente todos aquellos programas que no pudo en los horarios de la mañana de 10 a 11, va a ser horario de verano, de vacaciones, y por la tarde de 19 a 20 horas. Así que recuérdenlo y no se pierda esta hermosa oportunidad. Nos vemos en nuestro próximo programa. Buen día, benditos somos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.